¿Qué tal, Cristian? Hola, Buenas noches, bienvenido. ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien y muy contentos de que estés aquí con nosotros, nos hayas acompañado, pues para platicar de tu libro ganador, de tu libro ahora sí el premio Mauricio Achar Random House 2022. La verdad es que estamos contentos de haberte leído, por lo que viene aquí en la reseña de tu libro de ti. Este es tu segundo libro que has escrito. Sí, Ah, mira, sí, justamente lo platicábamos aquí, me decía aquí un compañero Juan que decía que habría que leer lo demás, pero pues realmente estamos viendo que tienes poco, pero pues bueno, ojalá y este sea la entrada directa para que sigas escribiendo y sigas compartiéndonos ahora sí que tu arte a través de la literatura. pues ojalá, muchas gracias, el gusto es mío. Y bienvenido seas. Adelante, Pues, Víctor. Gracias. amigos, les recomiéndame un buen libro. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Cristian Lagunas con su libro El lado izquierdo del sol, que fue el libro de ganador del premio Mauricio Achar Random House 2022. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a empezar. Albert nos va a leer una pequeña semblanza y nos lanzamos, Cristian, con las preguntas con relación al libro y al premio, por supuesto. Genial, Bienvenido. gracias. Buenas noches, amigos de Recomiéndame un buen libro. Cristian Lagunas es maestro en estudios latinoamericanos por la UNAM. Su primer libro, Encuéntrame afuera, fue acreedor del Premio Nacional de Cuento Joven como la 2020. Ha recibido, entre otras, las becas de narrativa de la Fundación para las Letras Mexicanas y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Actualmente, bueno, vive en la Ciudad de México y es el ganador actual del Premio Mauricio Char Random House 2022 con su novela El lado izquierdo del sol. Así que bienvenido seas, Cristian, y nos vamos con las preguntas. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, muchas gracias. Muy bien, Vale. pues Samantha, adelante con tu pregunta. Ay, hola Cristian, buenas noches. Pues primero que nada, muchísimas felicidades. La verdad es que creo que muy bien merecido, ¿no? El libro, la verdad es que a mí me gustó muchísimo, yo lo disfruté bastante. De hecho, bueno, mi pregunta creo que va a ser un poco complicada, no sé. Yo creo que se siente como una inspiración muy asiática, incluso en la forma narrativa. O sea, no sé, tú me lo podrás desmentir o no, y no sé si a ustedes como escritores les guste que les pregunten eso, ¿no? Si creen que tienen como inspiraciones literarias de algunos autores o qué fue lo que motiva como su escritura, ¿no? Porque yo no sé si les guste o no les guste, yo te preguntaría eso, ¿no? ¿Qué autores crees que te inspiraron a ti en la manera en la que como tú narras, cómo te gusta escribir? O si no, pues, ¿qué es lo que te guía, ¿no? Claro. ¿De dónde eres tú, Samantha? De aquí de Ciudad de México. Ah, ¿todos están en Ciudad de México o dónde están? Me gusta saber dónde están, Yo ¿no? estoy en Puebla. Adriana, no. ¿A dónde estás tú, Adriana? Hola, a pesar de que yo soy de la Ciudad de México y bueno, tengo a mi papá y a mi hermana en Metepec, yo por el momento Ah, estoy en Irapuato, Guanajuato. Y perfecto. cuando aprovecho, mis alumnos se encuentran ahorita precisamente tomando una clase en línea y presentando un examen, entonces es medio complicado que se puedan conectar. Ok, A ver, bueno, y muy de bien. Puebla. De Puebla y Juan José y Ricardo y Víctor, ¿dónde La Ciudad están? de México. Ah, ok, perfecto. Bueno, Y en la pues un ciudad. poco en todos lados. Em, bueno, pues muchas gracias por tu pregunta, Samantha. Em, Fíjate que algo en lo que estaba pensando cuando escribí este libro era precisamente en cómo son los libros japoneses, ¿no? O cómo son las películas coreanas o chinas, en general lo asiático, aunque también dentro de lo asiático hay muchas diferencias. Pensaba mucho en la velocidad que tienen para contar una historia. Y muchas veces cuando nos encontramos con una novela japonesa, por ejemplo, percibimos que al principio es como si no pasara nada, ¿no? Como que hay algo que es muy lento, quizá muy contemplativo, no siempre, pero no es el mismo ritmo que tenemos cuando vemos, por ejemplo,
no sé, Oppenheimer. ¿Vieron Oppenheimer? He estado pensando mucho en Oppenheimer, que es otro ritmo de contar, ¿no? O de las películas de Hollywood o de las novelas estadounidenses, ¿no? Es otro ritmo. Entonces, aunque yo no soy un autor japonés, quería un poco hacer ese ritmo en este libro que empieza como un poco más pausado, pero a medida que vas avanzando te das cuenta de que todas las cosas empiezan a tomar forma, ¿no? Y hay como una velocidad que aumenta. Y también sucede mucho en las novelas japonesas que al final ocurre algo muy súbito, ¿no? Hay como un giro de tuerca, le llamaríamos acá, ¿no? Que nos revela algo sobre la historia. Pues pienso mucho, por ejemplo, en una película que me gusta mucho, que de hecho está basada en un cuento de Murakami, de Haruki Murakami, pero la película es coreana y se llama Burning. Eh, y en esta película, que no sé si está en Netflix todavía, sucede justo así, ¿no? El personaje, o sea, te vas involucrando con la historia poco a poco y cuando ya va a terminar la película, este personaje hace algo terrible que no esperas en ningún momento que lo vaya a hacer, pero después cuando te pones a pensar te das cuenta de que tiene todo el sentido porque todas esas pistas estaban ahí dadas, ¿no? Entonces, creo que iba un poco por ahí el ejercicio de escritura de esta novela. No sé si precisamente la idea era contar, digamos, hacer el estilo japonés, porque creo que tengo, y ahí voy a la segunda pregunta, ¿no? Influencias un poco de todos lados, ¿no? Un poco de en español, un poco no en español, ¿no? Em, soy un lector muy, como muy curioso de encontrar escrituras nuevas de todos lados. Por ejemplo, durante un tiempo me clavé así con los autores serbios, ¿no? Y croatas, ¿no? Esas cosas que de repente no llegan tan fácilmente. Pero sí diría que hay algunos autores y autoras que me acompañan constantemente o en los que estoy pensando, no sé si tanto al escribir, pero que sí han sido como una especie de escuela para mí, ¿no? Uno de ellos sería, yo creo que se los voy a anotar abajo, es que me gusta mostrar los libros, pero estoy un poco ciego, entonces nunca los encuentro. Bueno, por ejemplo, ¿no? Thomas Bernhard, que lo he mencionado muchas veces ahora que me han preguntado qué autores me gustan. Este me gusta mucho, Thomas Bernhard. Me gustan mucho los relatos oscuros. Em, También, por ejemplo, ahora, pensando como en japoneses, me encantó es Territorio de Luz, de Yuko Tsushima, ¿no? Que es otra generación después de Mishima, como un poco más cercanos en el tiempo a este siglo, un poquito. Ese me encantó. Pero hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, Lina Meruane, ¿no? Que es una escritora chilena, también me gusta mucho. Eh, pero hay una infinidad de cosas, ¿no? La verdad es que siempre es una pregunta que me resulta muy peculiar, porque es como cuando te preguntan, ¿cuál es tu película favorita? ¿No? Y de repente uno como que se bloquea y no sabe cuál es porque hay muchas películas que le gustan, ¿no? Entonces siempre es así conmigo un poco. Creo que siempre van cambiando, pero hay algunos que se quedan. Entonces, eso es lo que respondería. Muchísimas gracias. Qué gusto escucharte. Gracias. Ricardo, adelante. Cristian, encantado. Ricardo Herrera, de aquí de la Ciudad de México. Ya te había Hola, ¿qué dicho, pero tal? bueno. Primero, me encantó tu libro. Algunos creo que lo encuentran un poco difícil por este salto de tiempo que de repente tiene, Ujú. pero a mí se me hizo como un puzzle, ¿no? Como un rompecabezas que había que encontrarle cómo ponerlo. Y me fue gustando mucho cómo fue el desarrollo del personaje. Sentí
Mishima estaba ahí. Entonces, eso es un buen ejercicio y me gustó mucho esta parte, ¿no? Y tienes varios de los recorridos que se tiene dentro de la vida de Mishima que a mí ni idea tenía de que eran así y pues resulta muy interesante. Entonces, la primera pregunta que tengo es, ¿por qué Mishima? ¿Por qué específicamente Mishima, no? Y la segunda pregunta tiene que ver ya más con el rollo del libro, porque es un solo periodo el que tiene. Y bueno, Mishima después se suicidó y después otras cosas estaban dentro de su vida. Pero en este periodo me llamó mucho la atención, como en los cuentos, que de repente tienes un elemento y al final sale ese elemento. El reloj famoso de plata que le regaló Hirohito. ¿Qué Sí, pasó realmente con ese reloj, no? sí, ok. Em, bueno, ¿por qué Mishima? Creo que no sé si es una pregunta que me resulta fácil responderme a mí tampoco. Solo sé que bueno, por un lado, Mishima fue un autor que yo había leído eh, de adolescente, ¿no? Creo que más o menos cuando tenía como 15 años, empecé a leer a Mishima, no con una devoción, sino como uno llega a cualquier otro autor o autora y empieza a conocerlo. Y hubo algunos elementos en las novelas de Mishima que me gustaron mucho y que me llamaron la atención. Creo que sobre todo, eh, Jenny, Em, sobre todo algunas escenas que a mí me parecían memorables, ¿no? Por ejemplo, hay una escena en una de sus novelas que se llama Sed de Amor, que nunca he podido olvidar, ¿no? Y de lo que va es un poco así, ¿no? La protagonista de Sed de Amor es Etsuko, que es una mujer viuda que vive con su suegro, o con el que era su suegro, ¿no? Viven en una ciudad pequeña, o sea, no en Tokio, no en una gran ciudad, sino como en un lugar un poco más apartado, en una casa pues, más o menos linda, y en esta casa hay un jardín. Entonces hay un jardinero, o más bien un criado, que se llama Saburo. Entonces Etsuko se enamora de Saburo, pero Saburo pues no le hace mucho caso, además es un criado, ¿no? No hay una, digamos, como una correspondencia ahí jerárquica. Pero Etsuko, de todos modos, va, y de hecho así empieza la novela, que Etsuko va a la ciudad, me parece que a Osaka, y va a una tienda departamental y compra unos calcetines. Entonces, estos calcetines los compra porque se los quiere obsequiar a Saburo. Entonces, hay una escena en la que ella busca a Saburo y le entrega los calcetines, pero Saburo rechaza los calcetines. Entonces, eso para ella es una ofensa. Entonces, se ponen a forcejear y a discutir alrededor de si él va a aceptar el regalo, de si no va a aceptar el regalo, de si ella es su ama o si no es la ama, y luego esos calcetines terminan en un bote de basura, ¿no? Entonces, la imagen de los calcetines en el bote de basura y la decepción de Tsuko, ¿no? Porque han rechazado su regalo, es narrada por Mishima de una manera muy intensa. Entonces, aunque me pueda haber olvidado de todo lo demás que pasa en la novela, eso no se me ha olvidado, ¿no? Eh, y me gustaba mucho eso, como recordar elementos muy precisos de los libros, imágenes, escenas precisas, a lo mejor un diálogo, ¿no? Algo que se te quede en la cabeza. Para mí eso es como la fuerza de un libro, ¿no? Cuando algo, a lo mejor se te olvida todo, pero recuerdas algo. Entonces, en este libro quería como que la gente recordara a lo mejor algo, por ejemplo, el asunto del labial, por ejemplo. Eh, pero por otro lado, ya un poco más después de eso, después de que pasó mi adolescencia y todo ese proceso como lector, eh, creo que redescubrí a Mishima más bien como figura, no tanto como escritor, ¿no? Eh, esta figura tan misteriosa, ¿no? Claro, escritor, pero que también tiene un millar de fotografías, ¿no? En todas las poses posibles,
que se reconoce a sí mismo como alguien atractivo, que fue también un modelo, que hizo cine, ¿no? No solamente que se haya suicidado de la forma en que se suicidó, ¿no? Sino que toda su vida fue como una especie de performance. Y además me llamaban mucho la atención las contradicciones, ¿no? Como un personaje que coquetea, por ejemplo, con lo gay, pero que nunca es gay abiertamente, ¿no? Pero que además se casa y Bien. tiene hijos, pero que al mismo tiempo no sabemos si eso es algo auténtico, ¿no? Pero que después se hace fascista y que ama la cultura japonesa de antaño, pero al mismo tiempo tiene una fascinación por Occidente y por los Estados Unidos, ¿no? Y por la literatura inglesa. Entonces, hay un montón de contradicciones en Mishima. Y de repente me encontré a mí mismo leyendo su biografía y muy pronto, bueno, encontrando los datos sobre sus viajes y mucho más pronto todavía empezando a redactar el primer capítulo de la novela, ¿no? Entonces fue algo que se dio muy naturalmente, ¿no? Primero encontrar a Mishima como escritor y luego encontrarlo como figura y también como vida, ¿no? Como una vida que estuvo ahí llena de contrastes, de locura, ¿no? De deseos. Entonces se empezó a perfilar un personaje real, ¿no? Como un personaje con muchas dimensiones y me pareció muy atractivo seguir por ahí y falsear su vida también, ¿no? Porque no todo en la novela es cierto, no es un documental. Entonces es más bien como esa intención de tomar esos elementos que me gustan o que me parecen poderosos, ¿no? Como lo que mencionas del reloj, que la verdad es que no sé dónde habrá terminado ese reloj, ¿no? Probablemente en el Museo Mishima, ¿no? Que está en Japón, quiero creer. Eh, Digo, no ocurrió como en la novela, ¿no? Pero para mí era importante que en mi novela desapareciera el reloj, ¿no? Porque te imaginas, ¿no? O sea, un reloj que te da el emperador de Japón, ¿no? ¿Qué valor puede llegar a tener eso para ti, sobre todo si eres un estudiante como él en ese momento, en esa época? eh, Amaba y con, Japón. exacto, y con esa admiración hacia la figura del emperador, ¿no? Que era absolutamente todo. Eh, entonces, bueno, es real el reloj. Por ahí tengo una foto, porque además Mishima no fue el único que recibió ese reloj, ¿no? Hubo muchos estudiantes también con buenos promedios que recibieron un reloj parecido, o más bien idéntico, y es un reloj Seiko, y además de plata, ¿no? Hace un par de años, Hiram Rubalcaba, que es otro escritor, que justo acaba de sacar un libro en Random House también, que seguramente van a leer, ¿no? Me contaba que, porque él es experto en Japón, y estudió una maestría en estudios de Asia, me contaba que en Japón no hay minas, ¿no? O sea que la minería es algo increíblemente raro. Entonces, si este reloj que el emperador le dio a Mishima es un reloj de plata, imagínense qué valor llegó a tener, ¿no? Si en Japón no hay minas, no hay una Claro. platería como aquí, no hay Tasco, no hay nada de eso. Entonces, Ujú. bueno, un objeto de gran valor para él. Claro, claro. Pues a mí me encantó tu libro. Supongo que te tardaste un chorro porque está súper bien documentado. En algún momento vimos lo del perfume y hasta Mm, preguntamos si realmente había salido en esa época y pues sí, salió en esa época y todo lo demás. Entonces, me encantó tu libro. Muchas felicidades. No me imagino cuánto tiempo te has de haber tardado para poderlo hacer, pero qué bueno que llegó a nuestras manos y qué bueno que lo leímos. Muchas gracias. no, pues muchas gracias a ti. Fueron casi 3 años. Wow. Y no todo es, digamos, como ajustado a la época. Por ejemplo, claro, el perfume Chanel Pour Monsieur sí es de la época, pero, por ejemplo, el labial, ese tipo de labial salió mucho después, ¿no? Pero la idea también es cómo puedes un poco meter la mentira, ¿no? Como hacer que todo parezca verdad y no todo es verdad, ¿no? Entonces, eso. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Adriana, adelante.
Ya, muchas gracias. Híjole, yo creo que desde la primera sesión yo tengo muchos por qué. Ok. ¿No? O sea, como por qué. ¿Por qué? Mira, me encanta, bueno, ya yéndonos a otra parte antes de llegar a eso, me encantó cómo vas la cohesión entre los capítulos. O sea, me encanta cómo terminas con una idea y empiezas con una pequeña frase, muy pequeña, la siguiente. O sea, esa cohesión me encantó. Me encanta cómo de repente tienes, digo, sin ser diálogos, ¿no? O sea, tienes un párrafo, una pequeña frase y luego el siguiente párrafo. Pues eso como que te frena, ¿no? Eso, Sí. o sea, esas herramientas me encantaron. Pues por azares del destino, tengo como que mucha conexión con familias japonesas. Pues justo ayer le estaba preguntando a una de ellas sobre el autor, ¿no? Le digo, ¿quién es? Y me dice, o sea, lo primero que me dijo fue, me dice, fue un fotógrafo muy famoso, ¿no? Ya después como que se quedó pendiente, me dice, creo que escribió, pero ella inmediatamente lo ubicó como fotógrafo, pero además después me hizo el comentario, me dice, un hombre exageradamente inteligente. Ok. ¿No? La verdad es que yo, para que eso sepa que veas, nunca he leído a ningún autor japonés. Ok. Y no sé si me llamaría la atención. Ahora, a través de la lectura pude notar y me pregunté, ¿no? O sea, dije, ¿cómo? Porque, bueno, obviamente mi contacto con los japoneses es totalmente a finales del siglo XX, ¿no? Y en la actualidad, completa. Tengo muchas de estas familias con las que tengo contacto, son familias de Hiroshima. Ok. ¿No? Entonces, o sea, ellos me hablan de un Hiroshima, nada que ver con con lo que quedó, ¿no? De la bomba. Es una ciudad hermosa, claro que quedaron monumentos, pues, para que no se nos olvide. Sí. Pero sí, por ejemplo, leí yo, o sea, como que esto no me suena a actualidad, pero me quedé, pensé que pues es que obviamente han cambiado mucho, o sea, definitivamente no es la misma mentalidad de posguerra a ahorita, ¿no? O sea, entonces, antes de llegar a los porqués, me encantaría saber, ¿cuál fue tu investigación, ¿no? O sea, si de verdad te metiste en estos cambios culturales de una generación a la otra, esa sería una pregunta. Y dos, digo, la verdad es que comentándolo con una alumna, se me hace totalmente el tema super gore, ¿no? ¿Super gore? Super gore se me hizo, no sé, pero, o sea, sí son temas, o sea, de repente yo me quedo así de, independientemente de los brincos, ¿no? Que me hacía regresarme un par de líneas y demás, yo, pero ¿por qué tanta sangre? O no tanta sangre, ¿por qué tanta violencia? Sí. Y también hubo algo, o sea, sí, espero que al rato nos platiques pero sobre estos temas de investigación, ¿por qué el deporte? O sea, si apenas acababa, en 1957 apenas acababan de anunciar la sede de los Juegos Olímpicos del 64. ¿Por qué el deporte? Ok. Gracias. Gracias. Aquí hay varias cosas, ¿no? Pero, a ver, voy a intentar ponerme en orden. Ok, bueno, sí, la parte de la investigación, intenté entender lo más posible
cómo pudieron haber sido esos cambios políticos e históricos en la época en la que le tocó vivir a Mishima, sobre todo cuando era joven, porque ya después, bueno, en su madurez, también ya era otro Japón, ¿no? Como mucho más entrado hacia la modernidad. Bueno, no me gusta esa palabra, pero un poco más contemporáneo, ¿no? Por ponerlo de algún modo. Pero cuando Mishima era joven, en efecto le tocó esta parte de la Segunda Guerra y la gran derrota de Japón, ¿no? Y después de la gran derrota de Japón de la guerra, la ocupación estadounidense, que es un momento en el que Japón se abre a Occidente, ¿no? Hay como una mirada tanto de Occidente hacia Japón como de Japón hacia Occidente. Entonces, sobre todo, o sea, más que pensar o investigar sobre esas particularidades, lo que me imaginaba es, bueno, ¿cómo pudo haber sido eso, no? ¿Cómo es vivir en un país ocupado de repente por un ejército bueno, no solo extranjero, sino además de tan lejos, básicamente como de las antípodas del otro lado del mundo? Eh, ¿Cómo es presenciar un país que va cambiando, ¿no? Entonces me interesaba mucho situar al personaje en un contexto en el cual de repente hubiera pequeños guiños hacia Occidente, ¿no? Como hay un mercado negro, por ejemplo, eh, y está entrando, no sé, maquillaje o está entrando como publicaciones o ese tipo de cosas que se van colando en la vida cotidiana, ¿no? Y que al personaje le indican que ya no es el mismo Japón en el que vivía antes de la guerra, por ejemplo, ¿no? Hay algo ahí que va cambiando, pero también él mismo va cambiando, ¿no? Es un personaje que es tan joven en ese momento que es inevitable pensar que él también está cambiando mucho al mismo tiempo que su país está cambiando. Entonces intenté leer un poco de historia, no quise tampoco obsesionarme con la idea de ver qué tan real podía ser o qué tan fiel podía ser el libro a lo real, porque también quería permitirme imaginar, ¿no? O sea, cómo es un escritor mexicano que imagina Japón en 1946, ¿no? Eh, ¿Qué elementos en ese acto de imaginar aparecen, ¿no? Y cuáles son preponderantes y cuáles son centrales. Entonces quería tener la libertad de hacer una versión propia de ese Tokio, eh, pero también un poco inspirado o guiado por las novelas del mismo Mishima, ¿no? Que también narra estos contextos, narra este momento histórico, ¿no? Lo que yo recordaba de las novelas, eso me sirvió mucho, ¿no? Recordar, por ejemplo, aunque me dijiste que no las has leído, yo sí te invitaría a leerlas, porque hay varias que son de verdad deliciosas, ¿no? Unas historias muy interesantes. Y está esta, por ejemplo, que no es mi favorita, pero que también fue como una guía que se llama El color prohibido, ¿no? Y en El color prohibido, Mishima habla, por ejemplo, de cómo hay en Tokio un, ¿cómo decirlo? Sí, como en Tokio empieza a haber bares gays, por ejemplo, ¿no? En una época que a nosotros nos parecería, oh, pero ¿cómo? Son los años 50, ¿no? Qué raro es Japón, ¿por qué? Pero en realidad sí lo sabía, ¿no? Y había como un movimiento o varios locales o lugares a los que incluso el mismo Mishima iba eh, y que daban cuenta o evidenciaban una época, ¿no? Un cambio de época también y un cambio de mentalidad y una Perdón, apertura, ¿no? el japonés es muy kinky, ¿no? Pues En lo no, sexual es kinky el japonés. habría que preguntarle a un japonés, ¿no? Porque no lo puedo decir, ¿no? Eh, pero, pero sí, había una curiosidad también, ¿no? Aunque también creo que la relación con el cuerpo es otra también, ¿no? Entonces, otra parte de la investigación fue meterse ahí, ¿no? Como cuál es la valoración o la visión del cuerpo en la cultura japonesa. Creo que no es lo mismo que a nosotros, por ejemplo. Y por otro lado, el deporte, me preguntabas, ¿no? Eh, bueno, creo que la idea del deporte, no sé si has visto tus fotos de Mishima, pero
Mishima fue en la última etapa de su vida un hombre muy atlético. Entonces iba al gimnasio, hacía artes marciales, hacía box, tenía un deseo por cultivar su cuerpo. Gran parte de eso está en este libro, que se llama El Sol y el Acero. Es un libro muy chiquito, miren. Y en este ensayo habla él de cómo se relaciona con su propio cuerpo y con el ejercicio. Entonces, cuando escribí el libro o cuando estaba pensando en los capítulos, como que se me ocurrió esta idea de las Olimpiadas, de hacer el libro como si fuera una Olimpiada, ¿no? Y de pensar en los diferentes deportes, no tanto porque la novela trate de deportes, porque en realidad no, sino más bien cómo esos deportes hablan de un cuerpo que se está moviendo, ¿no? Como el cuerpo del mismo Mishima, que tenía una curiosidad por lo atlético, ¿no? Y como muchas veces lo deportivo implica también una estética, o sea, como cuando vemos a un gimnasta volar por los aires nos deja sin aliento, ¿no? Porque es algo que parece tan sobrehumano, tan especial, tan único, o sea, es como ver un cuadro en un museo, ¿no? De repente. No con todos los deportes pasa, pero hay varios que sí son experiencias muy estéticas, ¿no? Entonces pensaba mucho en eso, en cómo Mishima piensa en el cuerpo como una estética, y cómo el deporte puede ser como un campo semántico para organizar eso, ¿no? O como un campo de metáforas o algo así. Eh, y también pensaba mucho justo en esta otra parte que mencionas, ¿no? Que es la parte de la violencia, porque los deportes también son violentos, ¿no? Los deportes también hablan de una competencia, son como de hecho están muy vinculados con la guerra, ¿no? O sea, como los inicios de las Olimpiadas en la Grecia antigua tenían una vinculación particular con las guerras. eh, y hay deportes que incluso nos parecen ahora, iba a decir primitivos, pero no es una palabra correcta, ¿no? Pero que nos parecen muy violentos. Por ejemplo, la lucha grecorromana, ¿no? Que es como lo más cercano a las Olimpiadas antiguas. Y hay deportes, claro, más amables, ¿no? El tiro con arco o el ping pong, pero hay muchos que son muy violentos. Entonces Mishima, y ahí va la otra respuesta, fue un hombre que también, desde mi perspectiva, tenía pensamientos muy violentos. O sea, la manera en la que él murió es, bueno, hay algo también ahí que es muy estético porque fue una muerte ritual, ¿no? Pero no deja de ser violenta, ¿no? No deja de ser sangrienta, no deja de ser por ejemplo, su mentor, Kawabata, que es un escritor también y que es un personaje de la novela, él también se suicidó abriendo la llave del gas, por ejemplo, ¿no? Que es un suicidio muy diferente en términos estéticos, ¿no? O sea, pero Mishima lo hizo ante la vista de todos, ¿no? Estaba la prensa y fue en un edificio oficial, ¿no? Entonces, hay una visión ahí en la manera en la que él murió que me parece que hay como una falta de, o sea, no hay un temor hacia la violencia, ¿no? Más bien su pensamiento es hacia la violencia. Y en muchos de sus libros hay momentos que son muy violentos, ¿no? Por ejemplo, esto de Sí. Saburo, que les contaba de los calcetines, es muy violento. Yo se los cuento de manera light, ¿no? Pero en realidad es muy violento, a lo mejor no porque haya mucha sangre, ¿no? Sino porque esa discusión que tienen los personajes es muy violenta. O por ejemplo, hay otra novela que me gusta de él, El marino que perdió la gracia del mar, en la cual el personaje, que es un adolescente, que su madre se vuelve a casar con otro hombre, eh, y a él no le gusta la nueva pareja de su madre, ¿no? Entonces hay una escena en la que este chico va al baño y se va a lavar los dientes. Entonces, está lavando los dientes, ¿no? Así normal. Y llega un momento en el que se empieza a lavar los dientes de una manera tan obsesiva, y no para, y no para, no para, y entonces las encías le empiezan a sangrar. Y entonces te das cuenta de que esa acción, ¿no? De que ese acto tan obsesivo habla mucho del dolor que tiene ese personaje, ¿no? Y de su manera de ver el mundo. Entonces, hay una visión también ahí de la violencia que me interesaba recuperar en el lado izquierdo del sol. Entonces, gracias. Siento que me extiendo mucho, pero yo hablo demasiado a veces. Entonces, No, además no me somos pueden callar. tantos ahora. Ok, genial.
no somos tantos ahora, entonces está muy padre. Muchas Genial. gracias. Oh, Y está muchas bien, gracias a ti. no te preocupes, Cristian. Edgar, adelante. Hola, buenas noches, Cristian. ¿Cómo estás? Me Hola. tocó ir a la presentación de tu libro ahí en Gandhi y me encantó. Bueno, como que no entendí mucho ese día de que iba este libro. Ok. No lo he terminado por estar de fiesta. No, el, Ok. no lo he terminado, sí lo voy a terminar. Me está gustando mucho, me gusta mucho la parte que llevo leída y siento que capturaste la esencia de Mishima en este libro, porque leí las confesiones de una máscara, que también Sí. tiene estas partes violentas, ¿verdad? Esta parte de hablar del cuchillo, y entonces siento que capturaste esa esencia de Mishima, hiciste una muy buena novela, una novela muy bien contada, creada. No sé cómo ha sido para ti todo este trabajo de estar imaginando cada uno de los pasajes y cómo lograste poner una cosa tras de la otra, pero lo que llevo leído me ha encantado. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, para mí capturaste la esencia de Yukio Mishima. Pues muchas gracias, Edgar. Sí recuerdo haberte visto en la presentación. Me quedé un poco en blanco. Ya, sí, iba a preguntar, sí, terminaron el libro, no sé, digo, no es así de examen ni nada, ¿no? Solo como para saber de qué hablo, o si hablo del final, o cómo, ¿no? Digo, a mí me gusta más la segunda mitad del libro, por ejemplo, que siento que es como cuando ya toma mucha forma. La primera mitad me gusta también, ¿no? Pero bueno, pues te agradezco mucho. La verdad es que ha sido un trabajo muy estimulante. También como escritor fue un reto no solo empezar, sino avanzar con la novela. Porque yo no había escrito novela, ¿no? Antes había escrito cuentos. Llevaba muchos años escribiendo cuentos, pero este proyecto eh, desde el principio fue una novela, ¿no? O sea, no podía ser un cuento, ¿no? Todo eso que quería contar no se puede contar en un cuento, ¿no? Entonces fue un aprendizaje para mí también, ¿no? Cómo ensamblar, cómo unes esta parte con la otra, ¿no? ¿Qué quieres decir? ¿Qué se queda fuera? ¿Qué tanto escribes? ¿No? Y al final creo que todo salió muy bien. La verdad es que me divirtió mucho escribir este libro. No fue un sufrimiento, ¿no? Fue más bien un goce, y creo que eso espero que se transmita también a quienes leen el libro, ¿no? Entonces, porque hay partes muy chistosas también. No todo es así dramático y terrible, ¿no? Entonces, muchas gracias. Gracias a ti. Juan José, adelante. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Pues mira, casi no me gusta leer los premios porque creo que de alguna manera ya estamos como viciados, ¿no? De esta parte de encontrar libros que no nos llaman la atención, que no nos gustan, pero Claro. creo que el premio Mauricio Achar del año pasado, bueno, del 2021, con Jimena Santaolalla, pues dejó la puerta muy grande para que tú pudieras entrar, y por eso me he interesado por tu libro. Creo que es muy interesante. He de confesar que igual que Edgar, no lo he terminado. Sin Ok. embargo, la parte que llevo es muy interesante. No me fui de fiesta como Edgar, pero voy avanzando. De hecho, vi que recientemente hicieron ya el audiolibro. Me gustaría saber tu opinión al respecto, si ya lo escuchaste. Y también me gustaría saber tu opinión con respecto a por qué crees que en México no leemos tanto de esta parte asiática, como que lo vemos alejado. Creo que nos Ujú. hemos concentrado. Yo sé que tenemos grandes autores aquí en Latinoamérica. Pienso que puede ser por ahí, pero me gustaría saber tu opinión. Y obviamente me gustaría, escucho que hablas de la obra de este autor. Sí. Me gustaría saber qué libros has leído, cuántos libros has leído de él. Sé que eres su fan porque
al haber escrito un libro completamente basado en la vida de este personaje, pues habla completamente de cuáles son tus gustos, ¿no? Tus gustos en la literatura. No sé si nos puedas decir cuál es tu libro favorito. Yo sé que es una pregunta muy difícil, es el libro favorito de este autor. ¿Y cuál fue el que detonó que tú escribieras este libro? Entonces, son varias preguntas aquí Sí, entremezcladas, pero muchas felicidades por este premio. Ojalá que continúe así, ¿no? Que no se desvíe. Creo que han salido buenas historias, una buena literatura estos últimos 2 años. Muchas felicidades. muchas gracias, Juan José. La verdad es que sí. Bueno, por ejemplo, con la novela de Jimena, que es una persona maravillosa, además. Digo, es muy curioso porque, por ejemplo, a mí jamás se me habría ocurrido hacer eso, ¿no? O jamás hubiera podido escribir ese libro, ¿no? Del modo en el que ella hizo la novela, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho. Como, o sea, digo, sí es un mismo premio, pero los acercamientos o los intereses son muy distintos, ¿no? Entonces, de repente, no, o sea, como que si hay un gran salto desde una novela de la dictadura guatemalteca a la vida del escritor japonés, ¿no? Eh, pero me gusta que sean libros muy distintos, ¿no? Y espero que en diciembre aparezca un libro todavía más raro, ¿no? Y todavía más estimulante, ¿no? La verdad es que no sé qué pueda salir, ¿no? Eh, Siento que olvido mucho las preguntas. Pues la siguiente era El audiolibro, por ejemplo, no el sé si ya lo audiolibro. pensaste. Sí, el audiolibro. Sí, bueno, el audiolibro fue un proceso como muy, o sea, en primer lugar, jamás pensé que me iban a hacer audiolibro. Ahora, de hecho, mis 2 libros son audiolibro ahora, ¿no? El primero también es audiolibro. O sea, si tienen Bookmate, lo pueden escuchar en Bookmate. Este es mi primer libro, ¿no? Son cuentos, también es audiolibro. Eh, Pero a diferencia de este, que de repente vi que había un audiolibro ya y dije, wow, con la novela hubo un proceso de casting, ¿no? Como para elegir la voz. Yo elegí la voz de Juan Antonio Rojas, que es el actor locutor que lee la novela. Eh, y fueron muy atentos en Penguin Audio para entender cuál era el ritmo en el que yo quería que se leyera el libro, los términos japoneses, ¿no? Cosas que no entendían de repente, la puntuación de repente también puede ser un poco rara. Pues la verdad es que me siento contento con el audiolibro. No lo he escuchado todo. Me enviaron una muestra y escuché algunas partes. Digo, dura 9 horas, entonces tampoco he podido sentarme a escuchar la totalidad de la novela, pero la verdad es que estoy contento. Creo que es un formato distinto. Yo mismo no soy mucho de audiolibros, pero me gusta que esté disponible, porque hay gente que sí es cercana a los audiolibros, ¿no? O los usa o es el formato que más le conviene. Entonces estoy bastante satisfecho con el resultado. Y lo siguiente, ok, sí, tengo ya, lo recuerdo. Em, bueno, sobre leer literatura japonesa en México, es cierto, no sé qué tanto se lee, no sé si hay un gran interés. Sí sé que, digamos, en la literatura mexicana ha habido un interés por representar Japón, ¿no? Está, digo, no solamente desde autores más clásicos como José Juan Tablada o el mismo Octavio Paz, ¿no? Sino que también gente como mucho más cercana en el tiempo, el mismo Irán Rubalcaba, por ejemplo, Mario Bellatín, Cristina Rascón, ¿no? Que es una escritora que de hecho vivió en Japón, ¿no? Aurelio Asiaín, ¿no? Que es un poeta que vive en Japón. Entonces, están las conexiones ahí, ¿no? Pero sí creo que yo creo que es un asunto de mercado. Eh, o sea, de alguna manera, pues en las librerías o cuando vamos a una librería estamos mucho más en contacto o lo primero que vemos son o libros norteamericanos o más bien del inglés
traducidos al español o literatura latinoamericana, ¿no? Que bueno, o sea, lo segundo es natural porque hay una conexión regional, ¿no? Hay temas que nos tocan, que nos acercan, etcétera. Y con lo otro, más bien, o sea, sí siento que es mercado, ¿no? Porque se traduce mucho del inglés. De hecho, es la lengua de la que más se traduce y es una lengua central en el mercado de traducción de libros, ¿no? Es mucho más difícil que traduzcan un libro japonés a otra lengua que un libro en inglés a otra lengua, ¿no? Entonces, creo que esa jerarquía de las lenguas que existe en el mercado editorial, creo que tienen creo que es un factor determinante para entender por qué en México no tenemos a lo mejor una cercanía tan estrecha con la literatura japonesa, ¿no? O por qué nos parece de repente tan lejana o de temas tan raros, ¿no? Cuando los libros están ahí, en realidad, por ejemplo, en el péndulo hay una sección entera de literatura asiática, ¿no? Japonesa. Pero, pero hay cosas que pesan más, ¿no? Eh, y finalmente, no entendí si era como, ¿cuál es mi libro favorito de Mishima o en general? Pues los dos, si tienes los dos. Ok. Ah, bueno. A ver, de Mishima creo que... Es que me gustan varios, ¿no? Me gustan varios porque son muy diferentes. Pero creo que... quizá el marino que perdió la gracia del mar, ¿no? Que es este del niño que les decía de los dientes. Creo que esa novela eh, me conmovió mucho, ¿no? Eh, por lo que le pasa a ese pobre niño. Eh, y en general, bueno, no sé. Por ejemplo, pienso mucho en La pianista de Elfriede Jelinek. Ese es un libro que me gusta muchísimo. Eh, que probablemente no lo conozcan, o tal vez sí, ¿no? O tal vez hayan visto la película de La pianista, ¿no? Pero bueno, ese libro creo que me remueve muchas cosas. Entonces es genial. Y muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues esperaremos más de ti, otros libros. Espero que los sigamos aquí incluyendo en el club de lectura. Muchas gracias. Ojalá que sí. Muchas gracias. Oye, Cristian, pues has ido contestando muchas de las preguntas que teníamos y yo quiero meter mi Sí, cuchara. Fíjate que estamos leyendo ahorita las muertes de Genji de sí, Vicente Rasti y me llama mucho la atención porque ahí menciona también esta escena de la muerte de Mishima. sí. Entonces, mi pregunta va más a la vida de Mishima. Yo quisiera pensar que siendo un autor tan prolífico, que además, como dices, fue fotógrafo, hizo muchas otras cosas, y que tal vez no sea tan reconocido porque al final de su vida, ese acto en el que murió, pudiera quedar como, pues, como, no sé, una marca o algo que ya no tiene que ver con la literatura y tal vez, a lo mejor estoy equivocado, no se haya difundido de manera como si hubiera sido algún otro autor todo lo que él escribió. ¿Qué opinas a ese respecto? Bueno, sí, bueno, yo conocí a Vicente Rasky hace poco y justo él, le comentaba, lo conocí en una fiesta. Entonces le comentaba que me parecía muy curioso que hubieran salido dos libros, ¿no? Sobre como de Japón o con los acercamientos a Japón, más o menos al mismo tiempo. Yo no he leído Las muertes de Genji todavía, pero bueno, el Genji es un libro súper importante en Japón, ¿no? Es como el libro que fundó la literatura japonesa. Y me contaba justo que hay también algo sobre Mishima en su libro, ¿no? Entonces yo le decía a él que en el mío no está la muerte, ¿no? Que es más bien como la parte de la juventud, etcétera. Y luego, bueno, luego nos quedamos platicando un rato más, ¿no? Eh, y sobre lo otro, bueno, no sé si lo opacó, o sea, porque Mishima en realidad es uno de los, sigue siendo un autor increíblemente importante, ¿no? A pesar de que haya muerto de ese modo, es un autor central en la literatura universal, ¿no? No solo japonesa, sino universal del siglo XX. Sí,
es un gesto que está fuera de la literatura, ¿no? El hecho de haberse matado así, pero también creo que en la vida de cualquier autor o autora hay muchas cosas que están en realidad fuera de los textos, ¿no? Y es esa combinación, ¿no? Lo que está fuera, lo que está dentro. En el caso de Mishima, creo que llegamos a ver con mayor claridad lo que estaba fuera, porque a él le interesaba que lo viéramos más allá de esos textos, ¿no? O sea, justo eso, ser actor, ser modelo, ser, no sé, ser actor de teatro, kabuki, ¿no? Disfrazarse, fotografiarse de mil maneras posibles, ¿no? Fotografiarse como gimnasta, fotografiarse como San Sebastián con los brazos así como en mi foto, ¿no? Fotografiarse fingiendo su propia muerte, ¿no? Todo eso está fuera de lo literario, ¿no? Todo eso está fuera del texto, eh, y es la imagen que creo que él quería dar, ¿no? No sé si lo haya opacado. O sea, lo que sí creo es que es algo sumamente inusual. Bueno, o sea, sí fue un acontecimiento, digamos, esa muerte en Japón, ¿no? Y obviamente influye mucho en la visión que se puede tener de él, ¿no? No estoy muy enterado de cuál fue digamos, de si hubo un oscurecimiento o si empezaron a ignorar la literatura de Mishima o no. Pero lo que sí pienso es que con el tiempo esa figura se ha revalorado mucho, ¿no? Ahora en 2025 o 24, yo ya no sé en qué año vivo, van a cumplirse 100 años del nacimiento de Mishima, ¿no? Entonces hay una revaloración o una nueva visión sobre su imagen y sobre su literatura también, espero. Pues eso. Muy bien, no, pues muchas Gracias. gracias. Jenny, adelante. Gracias, buenas noches. Buenas Cristian, noches. pues para empezar, muchas felicidades por el premio y gracias por haberte Gracias. atrevido a escribir un libro, Ay, muchas gracias. porque realmente creo que la cultura y la literatura japonesa son muy interesantes, son muy grandes, aunque a veces un poco complicadas, pero realmente siempre dejan algo que nunca olvidas. Claro, Yo quería preguntarte dos cosas. sí. Una, era, ¿tuviste algún problema con la editorial para poder escribir tan libremente tal y como él era, representarlo tal y como era? Y la otra, ¿cómo fue la construcción? ¿Se te hizo difícil? ¿Fue lo que tú realmente querías? El construir tu novela de esta parte, de ir saltándonos por tiempos. A mí se me hizo muy bueno. Al principio sí pensé que me iba a ser complicado, pero después me encantó porque nos fuiste llevando por cosas realmente importantes e interesantes de su vida de él. Entonces, sí, no sé Sí, si nos puedes hablar un poquito de esa construcción. sí, claro. No, ningún problema con la editorial, ¿no? Más bien creo que fue todo muy fluido, ¿no? Muy fluido. Creo que, digo, tanto el jurado del premio como la editora lo hizo, creo que entendieron muy bien de qué iba la novela, ¿no? Cuál era la estructura. Entonces fue realmente un placer para mí editar esta novela, ¿no? Fue como un proceso muy bello, ¿no? Editar la novela. Entonces, no hubo como un proceso de, no puedes hacer esto o tal o cual, ¿no? Entonces, creo que fue como algo que disfruté bastante. Y em, con el ensamblaje del libro, sí, yo sí siempre pensé que tenía que ser así, ¿no? Como presente, pasado, presente, pasado, presente, pasado. Porque en la vida real también es así a veces, ¿no? Como cuando estamos viviendo nuestra vida, no sé, normal ahora, o vamos al súper de repente y tenemos una epifanía, ¿no? Y empezamos a recordar algo que pasó hace 20 años, y recordamos quiénes éramos, o recordamos a nuestra expareja, o recordamos a nuestro amigo del kinder, ¿no? O recordamos lo que sea. Entonces siempre está ese pasado ahí, en el presente. Entonces quería mucho eso. Por ejemplo, hace rato que Adriana hablaba como de los finales de los capítulos y de los principios de los capítulos, ¿no? Pensaba mucho como ese pasado y ese presente, aunque es el mismo personaje, ya ha cambiado, ¿no? Ya se ha transformado, ya cuando está en Nueva York ya es más adulto, ¿no? Ya es un escritor, además, es un escritor publicado,
es más consciente de sí, es más seguro, usa el cuerpo de otro modo, ¿no? Pero hay cosas que lo remiten al pasado, ¿no? Entonces está, por ejemplo, este capítulo, digo, para quien no haya llegado ahí, perdón, que es este capítulo donde él está con Shiro, que es su pareja, y Shiro le pinta los labios, ¿no? Entonces luego el siguiente capítulo es él comprando un labial en Nueva York, porque hay algo que lo remite, ¿no? A ese pasado. Y si lo hubiera contado de manera lineal, así como en orden cronológico, un capítulo habría quedado al principio y el otro casi al final, ¿no? Y ese efecto no habría ocurrido, ¿no? Ese efecto de juntar dos cosas, de juntar presente y pasado, ¿no? Como de fusionarlos, eso me interesaba mucho, ¿no? Como en un momento miras para acá y es el personaje joven y luego miras para allá y ya no es tan joven, ¿no? Pero sigue siendo el mismo, ¿no? Es como esas tarjetas eh, que son 3D, ¿no? Y que las haces así, y que en un momento ves una cosa y luego ves otra, ¿no? Creo que es algo así, pero sí me interesaba mucho que ese orden de los capítulos fuera diciendo algo, ¿no? Que fuera como sugiriendo esa transformación del personaje, ¿no? Cómo cambia, cómo en un momento es tan joven, tan inocente, tan oscuro, ¿no? Está en el colegio y al otro ya no lo es, ¿no? O sea, simplemente ya no es quien solía ser, ¿no? No sé si es más auténtico, pero es otro. Entonces, me interesaba mucho eso, como hacer un pastel de 1000 hojas, ¿no? Así como, no sé. Entonces, eso. Muchas Gino, como gracias. en capas, pero nos hiciste, tienes razón en ese capítulo, sí nos llevaste como a sentirnos en el recuerdo, no en algo que estaba pasando, sino como un recuerdo. Y eso creo que fue algo muy lindo. Y otra cosa que me tocó escuchar ahora sí que en la juventud, que me comentaron que era un libro muy interesante porque nos habías traído ahora sí que a los jóvenes a conocer a alguien de quien no tenían idea que existía. Entonces creo que es Mm, algo también que te aplaudo totalmente. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Eso me parece fascinante porque Mishima tengo entendido que cuando Mishima llegó a México, o sea, cuando sus libros llegaron a México, fue un autor muy popular. Por ejemplo, estoy hablando de los 70s y los 80s, ¿no? Por ejemplo, yo conseguí este libro que es Mishima o El placer de morir, que es de 1983, ¿no? Y creo que de este libro se imprimieron, bueno, no son tantos, 1000 ejemplares, pero había un interés, ¿no? En esta época por la figura de Mishima, por saber quién era, pero sí, quizá tienes razón, ¿no? En este momento actual, a lo mejor no, la gente más joven no sabe quién es, ¿no? Entonces creo que algo que me ha resultado fascinante es que eh, la gente me diga que descubrió a Mishima a partir de mi novela y que luego se fue a leer a Mishima, o al revés, ¿no? Que ya conocía a Mishima y que mi novela le dijo algo nuevo o los hizo ver a esta figura de una manera no prevista, ¿no? Entonces, eso me halaga mucho. Gracias. Gracias. Bueno, pues yo soy de los que descubrí a Mishima gracias a tu libro Mm, y justamente bajé de Kindle el que mencionabas, el del Sol y el Acero, pero no ok, me dio ok. tiempo de leerlo para esta vez, pero ahí lo tengo ya en mi Kindle, ya listo para leerlo próximamente. Ok, me parece fascinante. Eh, miren, por ejemplo, aquí en El Sol y el Acero, este fue el único libro de Mishima que leí mientras yo estaba escribiendo mi novela, ¿no? Entonces subrayaba cosas como esta que a mí me hablaban mucho de cómo pudo haber sido él, ¿no? Y cómo quería construir al personaje. Entonces dice, por ejemplo, em, eso fue lo que me sucedió a mí, allanando el terreno para dos tendencias contradictorias. Una fue la determinación de avanzar con la función corrosiva de las palabras y hacer de ello la obra de mi vida. La otra, el deseo de hacer, frente a la realidad,
un terreno donde las palabras no jugaran ningún papel. Entonces, si ven, están como estas dos partes, ¿no? Una curiosidad por las palabras, por su fuerza, una fuerza casi atlética, ¿no? Por su violencia también, esa idea de que las palabras son corrosivas, ¿no? Y por otro lado, un sujeto, ¿no? Que está pensando en un mundo en el que las palabras no tienen ningún valor, ¿no? Entonces, eso es muy contradictorio, y es fascinante. Y no, mira, aquí lo tengo listo y lo voy a leer en los próximos días. Muchas gracias. Héctor, adelante, por favor. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, Ay, qué bueno. Hola, Cristian, mucho gusto. Yo sí hola. ya conocí a Mishima, así que yo estaba muy inquieto por conocer tu novela. O sea, me daba mucha curiosidad saber de qué trataba. Y yo me la acabé de un centón. O sea, yo quería saber qué habías escrito. Eh, eh, a mí Mishima me lo regaló un amigo, me lo compartió, y para mí la única manera de describir lo que este señor pone en palabras fue cuando empecé con Confesiones de una máscara. Mm, Y yo le decía a mis amigos porque es otro lector así ávido el que me lo recomendó, que yo con Mishima había descubierto cosas que ni sentía y a las que no las había podido poner nombre hasta que lo leía él, y entonces entendí, fue esa emoción como de encontrar en palabras algo que nada más había sentido durante mi crecimiento y demás, y fue bien bonito. Desde ahí me hice muy fan de él, y me dio mucho gusto que tomáramos tu novela, y no me sorprendió el premio. A mí sí me encantó los ires y venires. Creo que fui de los primeros que la acabó pero era maravilloso, como lo que acabas de contar de Labial y lo que era importante para él, o sea, lo que va haciendo cuando ya es Yukio, ujú. eso que es importante para él, por qué era importante los Labial y Chanel, o sea, ese tipo de cosas que le habían marcado, y como bien describes tu libro, ¿no? El reconocer en ese viaje, en esa exploración sexual aquí, qué fue lo que aprendió y se descubrió quién era, porque ese proceso lo lleva cualquiera que hemos pasado un poco nuestro propio proceso homosexual. Entonces, para mí fue una cosa bellísima tu libro, muchas gracias. Corrí ahorita porque ya no iba a entrar, pero vi que todavía estaban en línea, así que me conecté para saludarte, para felicitarte, porque yo quedé muy fascinado con tu novela, a mí me encantó el ir y venir. Será que ya era muy fan, entonces desde el principio fue muy claro que veníamos con el chavito y regresábamos con la entrevista y nos volvías a contar el por qué era así, y volví a encontrar esas frases y esa emocional y esas cosas me quedó como más claro por qué regresa, y entonces escribe esas cosas, o sea, porque ya se había encontrado, ya había descubierto cómo poner en palabras esas emociones que, insisto, mi manera de describir a Mishima es, ese señor pone en palabras lo que ni yo sabía que sentía, o sea, fue lo que hice con él, y me parece increíble lo que lograste al bajarlo aterrizarlo así en una novela en donde, si te de ser justo, y si se los dije a todos porque yo no me metí al foro, porque como estoy tan fan, ya estaba como muy claro que por dónde ibas. Yo no quería darles más spoilers, nada más les decía Ok. pero eh, creo que sin duda el jurado que te calificó lo conoce, porque hay que conocerlo y hay que entender quién es, y hay que saber qué escribió para deleitarse con una obra como la que tú hiciste. Yo creo que es un premio súper merecido. Muchas felicidades y muchas gracias por regalarnos semejante obra, o al menos te lo dice un fan de Yukio, ¿no? Y Ah, no quería dejar de entrar nada más para saludarte, para felicitarte, ¿verdad? Y decirte que me encantó tu libro, y prometo buscar más obras tuyas y ver qué más escribes, y si escribes más sobre él, volveré a leerte sin duda. Ay, pues Muchas muchas gracias, gracias. ya hasta me puse rojo. Pues te agradezco mucho, qué fascinante que me digas eso, ¿no? Y que hayas encontrado algo sobre ti también, no solo en Mishima, sino también en mi novela. Es un gran halago, ¿no? Entonces, y creo Hombres, que también pues habla de que mi propio proceso de escritura no es en vano, ¿no? O sea, como que, sí, no. Sí, digo, siempre está bien conectar, ¿no? Creo que para eso son los libros también, para exacto. conectar. Hay unos conectamos más o menos, ¿no? Pero es para eso, ¿no? Como para entender un poco más allá
de uno o de una, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo. Y descubrir quiénes somos. Y entonces yo sé que es mi personal apreciación por él, pero porque yo No, sí es les digo increíble. a todos, como si necesitas leer un poquito más para deleitarte tanto con la novela de Cristian, o sea, para disfrutarla tanto, descubrirlo está padrísimo para todo lo que lo descubrieron, para quienes lo conocíamos y como ya escuchaste, significa tanto, fue como muy emocionante tu recorrido y fue como bien lindo y genial. Y muchas gracias por esta obra. Ah, no, muchas gracias a ti. Pues luego ven a una de las presentaciones y No, con vengan todo. y Te prometo lo que firmo. no sabes lo grupo que puedo ser, así que te juro que de alguna Ah, manera voy a conseguir tu firma porque sí quiero, de verdad que quiero tu libro y tenerlo. Yo lo leí en electrónico, yo leo mira, genial. la gran mayoría Ok. sí, pero cuando amerita semejante emoción, sí lo consigo en físico y les consta al equipo que soy bastante grupo para conseguir mis firmas, pero sí, quiero tu libro firmado con una dedicatoria de un fan a otro de Mishima. Me encanta. Muchas gracias. Albert, Y sí, pues adelante. ya para finalizar y para terminar, Cristian, ¿por qué no nos cuentas, no nos platicas un poquito cómo fue este proceso de recibir el premio, ¿no? ¿Dónde te encontrabas? ¿Cómo estabas? ¿Cómo es el proceso que utiliza el premio Mauricio H. Random House para notificarles a ustedes el premio y toda esta parte del concurso, con cuántos participan o si les van dando esta parte de si ya van siendo descalificados, ya van quedando menos? ¿Cómo es este proceso para tú haber obtenido tu premio? No, solo te llaman cuando ya ganaste. Así- O sea, no te enteras de nada, ¿no? De hecho, hay un video de Jimena Santaolalla donde ella misma escuchando la llamada, ¿no? Que le hicieron un año atrás para darle el premio, ¿no? Entonces se escucha así como un poco en shock, ¿no? Y yo también, sin duda. Sí, no, solo te llaman y te dicen que ya has ganado, ¿no? Que tu novela ganó bueno, en mi caso fue, o sea, yo en realidad estaba corrigiendo la novela cuando me llamaron porque no pensé que fuera a ganar, entonces como que porque además es diciembre, es a principios de diciembre, entonces bueno, yo ya tenía como ahí un par de acuerdos, ¿no? Como para enviarla a otros lados, eh, a un par de editoriales. Entonces bueno, perdieron esas editoriales, ganó Random House, gané yo. Eso suena terrible, ¿no? Fue demasiado ególatra. No, entonces, bueno, estaba corrigiendo la novela y me llamaron. Por suerte, en ese momento vivía muy cerca de la librería Gandhi de Coyoacán, bueno, Mauricio Achar, que está en Miguel Ángel de Quevedo. Entonces pude ir a la premiación. Me bañé muy rápidamente, tomé un Uber. Eh, Además, yo pensaba que tenía COVID porque justo había regresado de la feria de Guadalajara, que fui a presentar mi otro libro, entonces había regresado muy cansado, ¿no? Porque esa feria es una locura. Y pensé que tenía COVID, pero, o sea, si te llaman y te dicen eso, no puedes decir, no, tengo COVID, ¿no? O me siento mal, ¿no? Creo que más bien incluso se me quitó, mi malestar y fui corriendo, entonces estaba muy en shock, la verdad es que no, eh, o sea, sí lo recuerdo todo, pero no, es muy extraño, ¿no? Como que entras y hay como mucha gente ahí, es muy peculiar. Em, pero obvio muy feliz, ¿no? Pero creo que me tomó como 2 semanas aterrizar que eso había ocurrido, ¿no? Que al principio fue como, oh, ok, sí, gané, tengo que hablar con la prensa, está bien, ¿no? Entonces hablas y todo es muy rápido, pero eh, creo que para mí el verdadero premio es más bien que el libro esté disponible, ¿no? O sea, porque una cosa es todos los meses cuando te dan el premio y todo es genial, pero no hay libro todavía, ¿no? Entonces creo que una vez que puedes ver el libro y sostener el libro, eh, es ese es el verdadero premio, ¿no? O cuando la gente lee el libro también. Eh, no solo verte en la librería, sino saber que ese es un libro que está disponible para que otras personas lo lean, ¿no? Y no solamente tú y tus amigos, o tú y tu editora, ¿no? O tú y el jurado del premio, ¿no? Entonces fue un proceso muy fascinante, creo que me tomó semanas
pensar que está sucediendo Divulgarlo. realmente. Entonces, No, pues muchas gracias. Y ya para finalizar, pues bueno, te vamos a pedir la foto del recuerdo, mientras que sea virtual y ojalá y en algún determinado momento haya oportunidad. yo también. Eh, Esperen. Que no sé dónde tengo mi propio. Aquí está. Y no como presumimos que estuvimos contigo, no, 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 por favor. Muy bien, bueno, cuando quieran. A ver, ahí va el primer intento. 1, 2 y 3. Va el segundo. Y pues bueno, ya sabemos que estás en Ciudad de México. Ojalá y en algún momento puedas acompañarnos también a un desayuno. Ahí va el segundo. Sí, Sí, nos reunimos una vez al mes, entonces ojalá y seas parte de nuestros desayunos mensuales. Ya te estaremos escribiendo para ponernos de acuerdo y bueno, seas nuestro invitado de honor. claro, con mucho gusto. Me encanta Sí, que por lo lean en favor. Kindle también Sí, y muchas y en gracias celular. a todos. Claro que Les sí. agradezco mucho. Buenas noches, muchas gracias, Cristian. Y las puertas Y de Gracias. muchas Recomiéndame un buen libro felicidades. están abiertas para ti. Gracias. Que estén Muchas muy bien. gracias. Qué Un gusto placer. Gracias a todos. Angie, Jenny, Gracias. maestra, Adriana, Edgar, Juan, Samantha, Ricardo. Hasta pronto, estamos en contacto. Chao. Gracias. Chao, buenas Buenas noches. Sí, noches. buenas Gracias. noches, hasta luego. Hasta Nos luego. vemos el 30, ¿eh? Buenas noches, sí. Ah, sí, el Órale. desayuno. Sí, Sale, sí, vale. Órale. Adiós. ya se fue. Pásame Ya. su contacto, por favor. Nada más está la grabación, porque luego se va con todo.